Muchas gracias, Señor, por tener la oportunidad, Señor, de abrir las Escrituras, Señor, para poder estar en contacto contigo y entender las cosas que pasaron, que son para la edificación de nuestras vidas, Señor, para poder comprender, Señor, porque a veces la gente falla, Señor, y tú nos lo adviertes para caminar por los caminos tuyos, Señor, no en los caminos del mundo. Te damos gracias en nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Quisiera pedirles, por favor, que abrieran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 12. Versículo 12. Hola, Rosita. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 12. El libro de Reyes es un libro muy interesante, pero es un libro que nos habla de las grandes caídas de los líderes y cómo es que los líderes han hecho que todo el pueblo se pierda. Es un libro que es muy triste y cuando nosotros vemos el pueblo judío y todos los sufrimientos que ha tenido, entendemos por qué, cuando leemos los reyes, entendemos por qué les ha pasado todas estas persecuciones, estas tribulaciones, y vamos a analizar un poquito acerca de esa situación. En el inicio de la vida de David, Dios le dio indicaciones de que se iba a edificar el templo y que su hijo Salomón reinaría en su lugar. Cuando Salomón se quedó como rey en Israel, fue su época de oro, fue la época donde tuvieron mayor alcance económico, un poderío impresionante y también de riqueza. Le traían cargamentos de oro y de animales de África y de Asia y de varias partes, con telas y con muchas cosas, y entonces el reino se convirtió en una época extraordinariamente poderosa como nunca lo ha habido antes, ni la podrá haber hasta hoy. Pero después de que el rey abusó de este poderío, porque hizo casas para él y para su esposa, una de las esposas de Faraón, de las hijas de Faraón, y muere, se levanta un hijo, el cual Roboam se vio visto por otras personas que le pidieron que disminuyera la carga impositiva de impuestos que había dejado su padre, porque ya el templo estaba construido, ya no tenía por qué seguirse cargando tanto al pueblo, pero él escuchó la voz de los ancianos, los cuales dijeron, sí, efectivamente, disminuye la carga para que tengas amistad con la gente, porque pues, el templo ya se edificó, ya no tiene ningún caso que le cobres al país tanto dinero como impuesto, pero él pidió consejo entre sus amigos, la gente de su edad, y ellos le dijeron todo lo contrario. Si tu padre fue fuerte, tú tienes que ser más fuerte todavía, aumenta los impuestos en contra del pueblo judío, pero aquí hubo algo. Dice la Biblia que entonces se levantó Jeroboam y se rebeló contra el pueblo, contra el rey, por la imposición que tenía. Y vamos a ver qué dice la Biblia en capítulo 12, versículo 12. Al tercer día vino Roboam con todo el pueblo, Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre grabó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no yo, el rey, al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había dicho por medio de Ahías Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos con nosotros, con David? ¿Qué tenemos heredad con el hijo de Isaí? Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro y a huir a Jerusalén, y ahí se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo a todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron llamarle a la congregación y le hicieron un rey sobre todo Israel, se queda tributo, se queda tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Jeroboam vino a Jerusalén, reunió toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel,
de hacer volver al reino Roboam al hijo de Salomón. Pero vino profeta pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, de toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis en peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, y volveos cada uno a su casa, porque esto lo he dicho yo. Y ellos siguieron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Aquí vemos algo que inicia con la caída del pueblo judío, y es que la persona que quedó a cargo del reino después de que murió Salomón fue Roboam, y no escuchó a los ancianos. Dice que él respondió con dureza, y hubo alguien que no aguantó, no le gustó la respuesta, que fue Jeroboam, y entonces se rebelaron contra el pueblo judío. Entonces se convirtieron ahí la tribu del norte y la tribu del sur. La tribu del norte con 10 tribus, y la del sur con solamente 2, la de Judá y la de Benjamín. Y entonces en esta parte del sur estaba pues el templo del Señor, y dice la Biblia que este rey pues pensó que, bueno, era una rebelión que podía resolverla con ejército, y cuando quiso levantar un ejército para ir en contra de Jeroboam, dice que la persona que levantó para cobrar los impuestos fue apedreada y murió luego. Entonces se dio cuenta de la gravedad de lo que había pasado, y se regresó rápidamente a Jerusalén, pero ya el pueblo se ve dividido. Decía una palabra, dice: pues ve ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel, que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a adorar. Eso lo acabo de leer. Entonces dice aquí que se dividieron entonces las tribus, las del norte y las del sur, y esto ya no se pudo regresar entonces. Esto dice que siguió hasta el día de hoy, y esto fue una terrible situación, porque la Biblia nos enseña que la fortaleza de todo un país, de una familia, de una iglesia, depende de su unidad, de su fortaleza está en su unidad. Y aquí ya se ven dividido, bueno, ¿quiénes? Ya de aquí ya no dejes entrar. Ya se ven dividido, entonces el país en 10 ciudades, las del norte y las del sur, y entonces ya no fue lo mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando están divididos, necesariamente va a haber pleitos entre ellos mismos, pero también son débiles para poder confrontar con las vicisitudes de los pueblos que estaban cercanos. Y entonces ocurre algo todavía más grave, porque bueno, ya el pueblo judío había dejado a Jeroboam como el rey de las tribus del norte, las 10 tribus, y cuando ya era rey, que su posición al inicio era la correcta, ocurrió algo que es terrible. Vamos a ver qué dice el de 25 en adelante. Dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel, y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de ese pueblo se volviera a su señor Roboam y de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. El bien obtenido consejo hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido de Jerusalén, y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir a la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan, y eso fue causa del pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, y hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no creían en los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebran en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que se habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado, y sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel los 15 días del mes octavo, en el mes que él había inventado en su propio corazón. Hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Bueno, aquí vemos la caída de un gran líder, vemos de un líder. La revolución fue guiada por Dios. ¿Por qué? Porque se había portado mal Salomón y aún su hijo. Y dice aquí la Biblia que entonces levantó vino el profeta que le dijo a Jeroboam que iba a tener el apoyo de parte de Dios para que hiciera esta división. Sin embargo, cuando fue rey,
olvidó lo más importante. ¿Qué fue lo que olvidó? Al mismo Dios. Y empezó a tomar decisiones por su cuenta, empezó a hacer cosas por su manera, en sus propios razonamientos, pero lo que la gente hace en sus razonamientos sin la guía de Dios, tendientemente hace que todos los demás paguen la consecuencia. Nosotros como padres o como líderes, como jefes, si no tomamos en cuenta la dirección de parte de Dios, en nuestro trabajo, por ejemplo, hacemos que nuestra empresa se venga a pique, que hagamos cosas incorrectas, hace que nuestra empresa se desaparezca. Si somos padre de familia, pues hacemos que nuestras familias también tengan un destino distinto. Aunque se empezó bien, regularmente se termina mal. Dice la Biblia que él empezó a edificar varias ciudades y también él decía, el pueblo judío sube a Jerusalén cada año a las festividades. ¿Por qué? Porque ese pueblo es la parte más importante del pueblo judío. Y para que el pueblo no fuera a Jerusalén, temiendo que al fin y al cabo, después del tiempo, se aliaran con el rey Roboam, lo que él hizo fue evitar que el pueblo subiera y edificó dos ciudades e hizo dos imágenes de toros para que dijeran, y si aquí están tus dioses, y entonces aquí empezamos a darnos cuenta la manera errónea de poder hacer las cosas santas y cómo se pueden contaminar. Empezó a edificar un lugar en la parte norte y otra parte sur para que el pueblo no se separara, para que quedara unido las 10 tribus, pero esto fue un tipo de problema. ¿Por qué hizo esto? Porque él decía, pues este es Jehová, aquí está Jehová y presentó imágenes. Qué interesante, y déjenme platicarles un poquito acerca del toro. Así como en Éxodo vemos como el pueblo judío hizo un buril, Aarón hizo con un buril, hizo un toro. Apis, que es la imagen del toro, que es una deidad en Egipto, es una imagen del Dios fuerte, el Dios de fuerza, el Dios de habilidad, el Dios de prosperidad. Entonces el toro significa esto, la prosperidad, la fuerza, la virilidad. Entonces decían, aquí está tu Dios y tienes que adorarlo, porque Dios está aquí. Dios había ordenado que en el mandamiento número 1, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí y no tengas imagen ni ninguna cosa y no las honrarás. Y aquí vemos que lo primero que hace Jeroboam es edificar o construir dos toros para que el pueblo vaya y los honre. Y entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué el pueblo aceptó esto, Yolanda? Pues es que el pueblo ya se estaba desviando de tiempo atrás, pienso yo, pero además, en alguna ocasión recuerdo que me mencionaste, si la cabeza está bien, lo demás está bien, porque el peso de la opinión del líder, mueve al pueblo completo, o para bien o para mal. Pues será Dios, sí. No son 5, son ¿Pero 15. qué están ellos dos? Ah. No entiendo qué. Sí, pero la pregunta es, ok, el líder puede tomar una decisión equivocada. La pregunta es, ¿por qué el pueblo lo siguió? Por ser el líder. Pero yo creo que hay otra respuesta más importante, Rosita. Porque no tenían conocimiento de Dios. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, no tenían ese conocimiento de Dios, no lo buscaban, tenía tiempo que lo habían abandonado. Entonces, si el líder les dice algo equivocado y si ellos no tienen conocimiento, van a seguir al líder. Sí, esa es la respuesta. Efectivamente, el líder se puede equivocar, pero la gente tiene que tener conocimiento de la palabra y saber que lo que le está pidiendo no es conforme al corazón de Dios. Y entonces, aunque sea el líder, cuando sea el jefe, si esto atenta contra mi relación con Dios, no debo secundarlo. No importa que sea el rey, que sea el presidente, que sea el jefe, no es lo correcto porque entonces le estoy dando un honor que no le pertenece sino solamente a Dios. Y esto ocurre porque entonces la gente que sigue al líder sin haber razonado es una gente que se le llama religiosa.
que siguen a Dios es muy cómodo seguir al líder y que el líder haga todo. El líder es el que tiene que leer la Biblia, es el que tiene que orar, es el que tiene que ayunar, él es el que tiene que tener discernimiento. Pero si el líder se equivoca, la gente que no está haciendo su chamba, de estar leyendo, de estar ayunando, de estar haciendo su parte para poder tener la capacidad de discernir qué es lo que está incorrecto. Esto no lo debo hacer, no te puedo seguir, no puedo tener, no se puede hacer una imagen diferente de lo que Dios ordenó. Dios dijo que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si este hombre, Jeroboam, para que la gente no se dividiera, fabricó esas imágenes, el pueblo no debió haberlo secundado. Sin embargo, lo hizo porque era un pueblo religioso. Era un pueblo que hacía las costumbres judías, guardaba el Shabbat, hacía todas las festividades judías, pero no tenían a Dios en su corazón, no lo conocían. Esto nos puede pasar a los propios cristianos que estamos leyendo la Biblia, que estamos orando, que estamos ayunando, que estamos diezmando, aunque estamos trabajando, pero que no hemos tenido una relación directa con Dios y lo conocemos. Entonces podemos caer en errores y la gente seguirlo. Yo me quedé muy impresionado cuando uno de los pastores que pues, bueno, yo lo conozco, es un arquitecto, y tiene en la congregación la sala para fumadores. Y dices tú, qué horrible, ¿cómo puede ser que tenga una sala para fumadores? ¿Quién no entiende que esto está correcto? Incorrecto. ¿Mandé? Eso está incorrecto. Eso está totalmente incorrecto, eso está totalmente mal. ¿Cómo puede ser que permita la gente y lo vea la iglesia llena? Entonces me deja ver que la iglesia que va perdón, las personas que van a esa iglesia son gente religiosa. ¿Por qué? Porque escuchan, ven cosas, o sea, si eso hace mal, otras cosas también las hará mal. Si él permite que se tenga la sala para fumadores, seguro que estará haciendo otras cosas que está tolerando. Y entonces poco a poco el pueblo se está cada día más alejando de Dios. Asisten a la iglesia creyendo que están haciendo las cosas bien, pero están haciendo todo perfectamente mal. Todo lo están haciendo mal. Yo no estoy diciendo que hay que atacar al líder, pero no lo puedes seguir. Si tú te das cuenta que ese líder está haciendo las cosas mal, pues bueno, si no quiere cambiar o no le han dicho que está mal, pues entonces tú tienes que buscar otro camino, pero no puedes permanecer ahí porque entonces no estás agradando a Dios. Y esto me deja ver que hay enorme cantidad de congregaciones que hacen cosas incorrectas. ¿Por qué? Por ejemplo, la casa de Dios es un lugar de santidad. Es un lugar que tiene la función de hacer que las personas conozcan a Dios, escuchen su palabra y tengan una relación directa con Él, que puedan discernir la palabra del Señor y que puedan tener un contacto con Él en forma personal. Pero no es una casa de lucro. Y entonces cuando yo veo que en muchas iglesias, en la parte de atrás, mientras está la conferencia, se están friendo los sopes y las hamburguesas y los hot dogs, y está la tiendita a un lado, casi del púlpito, me doy cuenta que está mal esto. ¿Por qué razón? Porque ya perdiste o echaste a perder la congregación en general. Mientras está el conferencista, se está escuchando las bolsas de papas, de la apertura de los refrescos. Y dices, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué permites esto? Y se permite que la gente haga cosas incorrectas como, por ejemplo, llegar vestidos como quieren. Muy mal vestidos, hombres y mujeres. En una de las congregaciones en las que estuve asistiendo por un tiempo, era un desfile de modas, donde las chicas iban con ropa muy pegada y muy atrevida, y los hombres pues felices ahí viendo todo eso, pero y decía, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿por qué el líder lo permite, pero también por qué la gente lo permite? O sea, ellos pueden hacer cosas, pero tú tienes que tomar tus propias decisiones. Y por supuesto que estuvimos ahí un tiempo y después nos fuimos, pero el problema está cuando te quedas estancado en un solo punto sin capacidad de discernimiento, y es porque la gente no tiene una relación personal con Dios. Y lo que hace mal uno, pues ellos también lo secundan pensando que están correctos. Y entonces me deja ver que la gente no ha leído la Biblia, no ha encontrado el objetivo de lo que es una congregación. En otras congregaciones van las personas a hacer negocios y llevan pues desde perfumes, desde Tupperwares, donde llevan
Mary Kay, donde llevan hacen tandas, y uno de problemas, y el pastor permite que esas cosas ocurran, lo que es a veces él también participa, y también le toca el número de tanda número 4, y entonces, dice, pero ¿por qué pasa esto? Pues porque, bueno, se está perdiendo la parte esencial de lo que es la enseñanza de Dios, lo que es la santidad, y no conocen a Dios. Asistiendo a una iglesia cristiana, escuchando la palabra de Dios, leyendo la propia Biblia que nosotros estamos leyendo, la aplican de una manera errónea. Leyeron, pero no entendieron nada. Y la aplicación es cada día peor. Es por eso que tenemos que ser eso, ortodoxos, personas que están muy al pendiente de lo que hemos aprendido para aplicarlo en la forma adecuada y no caer en los falsos tendencias que te pueden hacer perder la dirección de Dios. 10 ciudades, escuchen esto, 10 ciudades contra 2, 10 ciudades que siguieron a Jeroboam contra 2 que siguieron a Roboam, entre las que se encontraban precisamente Jerusalén, que es la parte espiritual. Y los 10 se perdieron. ¡Qué impresionante! ¿Por qué razón? Dice que la gente subía a los lugares altos que fabricó Jeroboam para adorar a la imagen de Tamuz, o sea, a los toros, que se ofrecían sacrificio, y entonces empezaron a hacer las mismas costumbres que hacían los pueblos que estaban a su alrededor, haciendo orgías y bailando y trayendo sus ofrendas como si fuera el templo del Señor. Y entonces se empiezan a hacer cosas que aparentemente son iguales aquí o allá y no lo son. No es cierto. Hace unos días me habló una persona del grupo y me dijo, van a tener una oración en mi casa con unas personas de otra congregación, y me dice que yo participe. Yo le dije, no lo puedo decir. Dice, es que dicen por ahí que pues, bueno, son cristianos, parecen cristianos, pero no lo son. Así que tú no puedes participar de eso, porque parecen cristianos, pero no son. O sea, tú no puedes evitar que a tu casa venga alguien y ore, pero tú no tienes por qué estar ahí. O sea, tú tienes que moverte de ese lugar porque no aparentemente son cristianos, pero su forma de actuar no es la correcta. Sus motivaciones no son las correctas. Sus intenciones no son las que son conforme con su corazón, y entonces te tienes que separar para que no caigas en los lazos de la gente. Y si te van a criticar, pues ni modo que te critiquen, así va a ser, ni modo. Vas a tener que sufrir las penalidades de defender tu fe en el Señor, haciendo lo que realmente es correcto. Este rey, Jeroboam, dice que él puso estos por temor a que el pueblo se dividiera. Un rey o un líder no tiene que estar preocupándose por agradar al pueblo. Ándale, pues, aquí está lo peligroso. No tiene por qué preocuparse por estar haciendo agradar a la nación. Tiene, o a la iglesia, tiene que hacer lo que Dios ordena, y al que tiene que agradar es a Dios. Y la gente tendrá que seguir los caminos del líder, del pastor, porque él está siguiendo a Dios. No voltearse y estar haciendo lo que a la gente le gusta, sino lo que Dios demanda de ellos. Los líderes como Moisés, por ejemplo, como Josué, no hicieron lo que la gente quería. Fueron controversiales, tuvieron dificultades con la nación porque ellos hacían lo que Dios ordenaba, no lo que el pueblo decía. Simplemente vemos a Moisés, subió al Sinaí para hablar con Dios, donde recibió las tablas de la ley, y dejó encargado a su hermano Aarón. Y en cuanto se subió Moisés, dice la Biblia que el pueblo se fue contra Aarón, le dijeron, haznos dioses, porque Moisés, quién sabe si regrese. Y lo que hizo Aarón fue hacer precisamente una imagen de talla que fue un toro. El mismo problema otra vez. ¿Y por qué el toro? Pues porque representa la habilidad, la fuerza, representa pues la prosperidad, y esa es una deidad del mundo. Tú no tienes por qué estarlo haciendo, y lo que hizo Aarón fue hacer eso porque el pueblo se lo pedía, y no se preocupó por hacer lo que Dios ordena. Obviamente que esto trajo una tragedia para el pueblo judío. Mientras está Moisés hablando con Dios, recibiendo indicaciones, su hermano estaba haciendo que el pueblo se perdiera. ¿Cómo puede ser posible esto? Pues con bien poquito tiempo. Y esto sucede cuando dejamos de tener contacto con Dios. Y yo les he dicho o los he invitado constantemente a que estén leyendo la Biblia. Estén leyendo la Biblia, que estén leyendo la Biblia. Eso es una idea. No significa que sea una garantía. ¿Por qué? Porque tiene que la gente
leer la escritura para que se conecten con el Espíritu, con que Dios te habla a ti. La Biblia son como eslabones, entonces tiene que llevar no solamente entre un libro y otro, sino también entre el tiempo. Si tú dejas de leer la escritura, te desconectas de tu eslabón. O sea, son eslabones, y cuando de repente la gente deja de leer la Biblia, se abre el eslabón y se pierde. Y cuando vuelven a leer, ya no entienden la palabra, ya no comprenden la escritura, empiezan a interpretar de forma diferente. ¿Por qué? Porque dejaron espacio sin leer la Biblia, y cuando vuelven a leer tienen que pasar un buen rato, varios días, para volverse otra vez conectar al Espíritu con que está escrita la escritura y poderse otra vez tener discernimiento. Pero mientras esto ocurre, la gente hace cosas incorrectas. Entonces, una de las cosas que el cristiano hace es, algo que decía mi esposa, es cuando de repente deja su Biblia en su coche y no se acuerda sino hasta la semana siguiente. Y esto pues no puede ser. O sea, ¿qué es esto? Pues que no están leyendo su Biblia en forma ordenada. Tiene que hacerlo todos los días. Así como nos levantamos a comer y a dormir, cosas que hacemos todos los días, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, todos los días, todos los días, para tener menos posibilidades de ser engañados. Y la otra parte, por supuesto, es el discernimiento. Esta gente judía pues hacía eso, oraciones todos los días, ayunos 2 veces a la semana, preparaban sus ofrendas, preparaban sus diezmos, hacían las cosas, pero iban y adoraban a imágenes que un hombre se le ocurrió levantar. Y también dice que lo que él hizo, Jeroboam, fue crear sacerdotes, porque los sacerdotes que estaban ahí no eran del pueblo de Leví. Dios escogió a la tribu de Leví para que sirvieran como sacerdotes permanentes en el templo de Dios, y lo que él hizo fue levantar sacerdotes particulares. O sea, él hizo, tú vas a ser sacerdote, como si esto fuese el designio del hombre. Él decidió poner a quien él quiso poner, y por supuesto esos sacerdotes harían lo que a su vez su jefe le dice, y su jefe no es Dios, su jefe era el rey. Y entonces esto fue causa de pecado. ¿Por qué? Porque entonces tenemos un algo que parece de Dios, pero que no lo es. Qué impresionante. ¿Se han dado cuenta cómo mucha gente adora pues a la Virgen, por ejemplo, creyendo que adoran a Dios y no lo están adorando? Y van a festividades, hacen peregrinaciones y hacen cosas intentando agradar a Dios, pero no lo están agradando, sino es todo lo contrario, lo están ofendiendo. Y si les dices algo, pues se vuelven en contra tuya, y esta es mi religión, esta es mi creencia, y es que así me lo enseñaron mis abuelos, esto es una heredad y no lo puedo cambiar. Pero no se dan cuenta que no se trata de agradar a los hombres, ni aún repetir lo que hicieron nuestros padres. Tenemos que agradarle a Dios, no a los hombres. Ciertamente, tal vez yo fui una persona que en mi infancia me llevaron, y por ignorancia, pues tuve que hacer lo que se me indicó, pero cuando tienes conocimiento de la palabra y te abres los ojos y te das cuenta que eso, qué es lo que a Dios le agrada de lo que no le agrada, entonces tu corazón empieza a cambiar, y entonces empiezas a hacer las cosas de una manera necesariamente diferente, y eso te va a traer controversia con los demás. Vas a ser diferente a ellos, por supuesto que sí, pero deja platicarte que cuando tú estás cerca de Dios y lo buscas, tienes beneficios, porque Dios te conoce a ti, y entonces Dios empieza a actuar a tu favor. Esa es una maravilla. Algo que me encantó muchísimo es, hace unos días platicaba también, que hay millones de iglesias en el mundo, pero son iglesias en donde su Dios no está, o sea, está vacía, porque el Dios que tienen es un Dios de palo, que tiene ojos pero no ven, boca pero no hablan, manos pero no tocan, no palpan, y entonces son vacías. Está la gente con fe, aparentemente, pero fe en ellos, sin tener guianza de parte de Dios. Y esto sucede porque es una gente que tiene voluntad, pero no tiene conocimiento. La iglesia tiene que ser enseñada, y tienes que comer tú tu propio alimento. Nosotros te decimos, te enseñamos cómo tiene que hacerlo, cómo tienes que conocer al Señor para que Dios trate de forma personal contigo. No se trata de que tú hagas lo que yo diga, sino se trata de que tú hagas lo que Dios dice. Y para que eso suceda, pues tienes que conocerlo tú mismo, la propia palabra. Y cuando no entiendes, o cuando se te abre la escritura, pues te das cuenta qué fue los errores. Es increíble cómo en el inicio del pueblo judío se dividió la nación. Ya tuvo problemas. Y luego el rey, que quedó en la parte del norte, que se supone que sus motivaciones eran las correctas, empezó bien, pero después ya no. Y ese es el inicio de muchas congregaciones. Inician bien, pero luego se pierden. Inician con la buena voluntad de enseñar la palabra de Dios,
pero fácilmente son corrompidos, principalmente por dos fuentes muy fuertes, que es el dinero y las mujeres. Esas son las dos caídas más fuertes que se tienen en las congregaciones: el amor al dinero y las mujeres. Y entonces se adultera la palabra, se adultera la enseñanza del Señor y empiezan a hacer cosas que se hacen conforme a su corazón y no conforme a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, versículo 29, y se puso uno en Betel y el otro en Dan. Esto fue causa de pecado porque Dios iba a adorar delante de uno hasta Dan. Pero déjame platicarles acerca de Betel. La palabra Betel, ¿qué significa? Deja ver. Pero, ¿qué significa Betel? No me acuerdo. Casa de pan. ¿Qué fue? Casa de pan. No, casa de pan, no, es Belén. A ver, Mario, ¿y uno qué es Betel? Casa de luz. No, ya miro. No, se llama casa de Dios. O sea, significa casa de Dios. Y ahí fue donde Dios se reveló varias veces. Entonces él lo que hizo fue poner Dios ahí había hablado varias veces, y lo que me llama la atención es que donde Dios habló, se levantaban un monumento o un recordatorio que Dios había hablado. En ese lugar, Jeroboam puso un estandarte, una imagen del dios Apis egipcio, y entonces el pueblo empezó a adorarlo, y tenemos una confusión, porque el lugar que estaba era Betel, en la casa de Dios, pero tenían una imagen que no es Dios. O sea, Dios no es una imagen, no tiene por qué haber hecho imagen de nada. Y ahí empezaron a adorar, y ese lugar que era santo, en un lugar donde la gente recordaba que Dios había hablado. Aquí habló Dios, toda la gente se ponía de rodillas y adoraba al Señor. Háblame, Señor, guíame, no me dejes de estarme enseñando. Pues de repente lo ven corrompido, porque ahora va en una imagen y la gente lleva veladoras, se lleva alimentos, se lleva animales, hacen orgías, bailan, y dices, ¿qué ocurrió aquí? Se desvirtuó por completo el motivo del lugar. Si ustedes han tenido oportunidad de ver las imágenes del lugar donde nació Jesucristo, donde murió Jesucristo en Israel, pues era una cueva, pero hoy en día está rodeado de una iglesia. O sea, en la cueva está la iglesia, y adentro está la cueva. O sea, todo lo que lo rodea es una iglesia católica. Y solamente se ve ahí un hueco, y dices, ¿tú qué es ahí? Ahí es donde enterraron a Jesucristo. Ahí fue donde Jesucristo después de que murió, lo pusieron. Y ya, ¿qué es esto? O sea, la gente, para poder ver la tumba vacía, tiene que entrar a la iglesia católica. Y ya se confundió una cosa con la otra. Algo que la gente lo veía con mucho respeto, ahora ya lo ve pues con que es propiedad del pueblo católico. Y entonces dices, ¿qué confusión es esta? Bueno, así como eso, hay una barbaridad de cosas en donde la gente, en su deseo de buscar al Señor, cae en los lazos de las tendencias que el mundo tiene. Y hoy hay cada día más tendencias, por cuanto hay más dificultad, y especialmente por la parte del dinero, donde se prometen que se van a hacer cosas, pero solamente es pedir dinero, pero no se van a aplicar para el fin que se necesita, porque en teoría todo es para la obra, y la obra es el pastor. Yo soy la obra, y entonces todo es para mí. Y esto no es lo que Dios ordenó. Dice la Biblia, versículo 36, esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Él mismo creó sus propios sacerdotes. Es impresionante, con las vestimentas de los sacerdotes, pero eran sacerdotes falsos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Gente que se comportaba como sacerdote y no lo era. Eso debe haber sido aterrador. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que alguien se esté usurpando tanto? Y dice también, versículo 32, dice, entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo. Escuchen, entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebran en Judá, y empezó a hacer una imitación de las festividades judías. El pueblo subía a Jerusalén a adorar. La fiesta de las trompetas, aquí es donde arranca, es ahora refiriéndose a las fiestas de las trompetas, que son de las fiestas obligatorias y más importantes, porque se juntan varias en los mismos días. Y resulta con que él
diseñó otras festividades que fueron iguales, parecidas en los mismos días, pero por un fin diferente. Y ahí va la gente, va la gente. Simplemente tenemos aquí un ladito el Cerro de la Estrella. Y vienen millones de personas, bueno, ahorita por la pandemia creo que ya lo detuvieron un poquito, pero millones de personas que vienen a un lugar que pretendiendo recordar a Jesucristo. ¿Y saben qué es lo que no está ahí? Jesucristo. Creen que está Dios ahí y no está. Y son millones de personas que están ahí. Y dices, pero qué barbaridad, ¿qué están haciendo? Y ven cómo golpean a unas personas y los hacen una invitación de lo que ocurrió. Y aunque los ves llorando, que no sé ni por qué lloran, porque es que me duele. ¿Pero qué te duele? Pues que le están pegando. Pues, si supieras lo que realmente sucedió, sería para que estuvieras llorando todos los días, pero con una actitud diferente. No llorando solamente físicamente, sino tienes que llorar en la parte espiritual para pedir a Dios perdón, entender el mensaje de la cruz y cambiar. Pero entonces tenemos miles de personas, millones de personas que hacen cosas intentando agradar a Dios, pero no está Dios ahí en nada. Y es lamentable porque las personas les pasan cosas y Dios no los puede oír porque Dios tiene sus propias reglas. Él puso sus mandamientos, que son los que tenemos que obedecer. Él dijo cómo tienen que hacer las cosas, porque Jesucristo hizo el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el camino es conocer la palabra, seguir el Evangelio, obedecer los mandamientos para que puedas tener éxito y Dios te puede escuchar. Entonces se la pasan orando y clamando y Dios no puede atenderlos porque están contraviniendo sus propias indicaciones. Y así le pongan a la Virgen de Fátima y a la Virgen de los Remedios, a la Virgen de la que me digas, para pedir que sean intercesores. El único intercesor que tenemos es Jesucristo. Recuerden la lista del Padre. Entonces la gente se guía por cosas porque sí, el líder está equivocado, sí, pero la gente también. ¿Por qué razón? Porque no ha hecho su propia parte en forma individual. Dice, ya se me está acabando, 1:43, ya casi poquito. Dice, ordenó también a meter sacerdotes para los lugares altos que no ha fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho a Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que había inventado en su propio corazón. Hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Hizo lo mismo, una imitación burda de lo que se hace en Jerusalén. ¿Cómo evitamos esto? Con la lectura de la palabra. Una lectura programada, una lectura que te tengas, no estés leyendo por estar leyendo, sino que medites, leas. Y hay veces que te pases un buen rato leyendo el mismo capítulo varias veces. Hace unos días estuve leyendo un capítulo, eché 3 días leyendo un solo capítulo. ¿Qué no lo leíste? Sí, pero es que lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer y otra vez y otra vez y otra vez. Y dices, esto está impresionante. Y no se trata de correr, no se trata de que me entregues tu Biblia con 70 versículos, capítulos leídos. Se trata de que lo que leíste realmente te edifique, te enseñe, te motive, te instruya. De eso se trata. Sí hay que leer y se nota cuando lees y cuando no lo lees, pero lo importante es que lo que estás haciendo sea lo que a Dios le agrada. Dios nos libre de que hagamos cosas que aparentemente las hacemos para Dios, pero no están más que satisfaciendo nuestros propios intereses, con nuestras propias inclinaciones y no las inclinaciones de Dios. Qué peligroso, porque este fue el inicio de la gran caída del pueblo judío y durante todo el libro de Reyes vemos cómo